perdón, estaba muteada y me parecía que nadie escuchaba lo que yo decía y era efectivamente así. Apuntes sobre el Cóndor 2. Bueno, yo tomé efectivamente algunos apuntes, esto no está demasiado armado, pero me parecen cosas que a la luz de nuestras preocupaciones de estos días, de temas tan comentados, tan relevantes, como lo de Bolivia y como lo de Cuba, que ahora lo especificamos un poco más, me parece que hay que tener en cuenta. Bueno, sobre Bolivia, naturalmente, estamos impresionados porque nunca nos habíamos imaginado, a pesar de que sabemos que el macrismo y Macri en sí mismo es alguien megalómano, alguien que tiende a mentir, alguien que disimula sus verdaderas intenciones, que no dice lo que piensa. Nunca se nos había pasado a muchos, creo, a nadie, por la cabeza, que su cinismo y su yo diría, su carácter criminal, es decir, que se muera el que se tenga que morir, que después vamos a ir al tema de los 100.000 muertos, no es algo en el aire flotante, es un pensamiento que se expande hacia otras direcciones. Que se muera el que se tenga que morir, llevado a Bolivia, tenía que ver, bueno, que se mueran todos los indígenas que se tengan que morir, porque nosotros tenemos que dar un gesto, y ese gesto debe haber estado planificado más allá de la Argentina. Pero ¿qué pasó? Más allá de todo lo que se sabe, más allá de, mejor dicho, se está sabiendo lo que pasó, se está destapando esta cloaca, estamos sabiendo detalles de esa transacción, de ese contrabando ilegal de armas, a pesar de que los medios que son socios de Macri le bajen el precio a la noticia, ya hace rato que todos sabemos que esos diarios no son diarios, son medios de acción psicológica y bueno, como tales hay que tomarlos. Pero a veces se nos pasa un poco inadvertido que todo esto que nos está escandalizando en estos días es porque el MAS volvió al poder. Ese golpe, cuando Macri dice que tampoco fue inocente ahora a la luz de lo que está pasando, hizo hace muy poco las declaraciones esas de los golpes ya no son como antes, los golpes ya no son con los tanques en la calle, los golpes se dan de otra manera. Claro, acá se intentó no dar un golpe, yo creo que porque no puede, no porque no esté en su vocación, en su naturaleza, pero gobernó hizo un gobierno lleno de plagado de cuestiones ilegales, plagado de persecución política, plagado de censura, y eso se ocultó porque el gobierno de Macri se inscribió en lo que vino después del Cóndor 1, que fue una década de golpes efectivamente blandos que se dan a través de las Cortes Supremas, a través de los parlamentos, a través de los poderes judiciales corruptos, como pasó con Lula, como pasó con Lugo, como pasó con Zelaya, como ya vimos muchos golpes blandos. Pero este canalla hizo esas declaraciones de que los golpes ya no son como antes, cuando él participó exactamente de un golpe como antes, porque lo curioso que todos observamos en el momento en el que se produjo el golpe de Áñez en Bolivia es que era un golpe extemporáneo, porque así ya no se daban los golpes de Estado, no era con el ejército en la calle, no era con alguien diciendo yo me proclamo presidenta y el ejército está tirando a matar a los que defienden al gobierno constitucional. Fue una escaramuza, un intento del que Macri participó activamente, con lo cual creo que hay que leer esas declaraciones, los golpes ya no son como antes, como un principio de autodefensa, porque una semana después se destapó que él fue partícipe de un golpe tradicional. Pero también tenemos que tener presente, y esto es para que no nos sintamos tan desvalidos, porque la verdad la sensación de mucha gente en este momento, en el que
en este país la justicia retrocede todo el tiempo. Cayó muy mal ayer que pospusieran la causa de la quiebra del correo. Bueno, tenemos que ver si la audiencia del viernes se sostiene o no se sostiene, aunque eso es por otro motivo, pero qué sé yo, todo el tiempo estamos ante sentencias injustas y sentencias ilegales de jueces que todavía están en su cargo y son jueces corruptos, etcétera. A veces estamos como demasiado desanimados y pensando que siempre nos toca la de perder. Ahora, me parece que hay que tener muy presente que el golpe con el que colaboró Macri no pudo sostenerse en el poder ni siquiera masacrando al pueblo. Hubo una resistencia que continuó, a pesar de Sacaba y Sencata. La resistencia continuó. Si no hubiese sido por ese pueblo peleando por la restitución democrática, no hubiese habido un nuevo llamado a elecciones. Si no hubiese sido por la exigencia de la gente del común, que había avanzado como nunca antes en la historia de Bolivia, a lugares, digamos, Bolivia era el único país de esta región que crecía redistribuyendo, la verdad. Tenía niveles civilizatorios de los más altos de América Latina, en toda su historia, no de ahora. Eso es lo que estaba defendiendo esa gente que cuando vio a los militares bolivianos apuntarles y matar a personas que lo único que estaban haciendo era pedir por la Constitución y pedir por la democracia, no se fueron a la casa temblando de terror. Siguieron insistiendo y por eso hubo elecciones, por eso pudo participar el MAS y por eso está el MAS de nuevo en el gobierno, por eso ahora Arce es presidente. Y gracias a que Arce es presidente, se destapa este inodoro en el que participó Macri. Pero ¿eso entonces qué fue? Eso fue un fracaso de Estados Unidos. Eso fue un fracaso de la CIA y fue un fracaso de la derecha continental. Es decir, a veces nos comemos demasiado la historia de que somos siempre nosotros los que perdemos, pero hay que tener en cuenta también las victorias y los fracasos de ellos. Lo que decía Borón el otro día, de que esto es un estertor, porque en realidad la unipolaridad con la que insiste Biden o el que sea en Estados Unidos ya es cosa del pasado, ya no es posible volver a una hegemonía total de Estados Unidos sobre esta región. China y Rusia están, le guste o no le guste, y como insistan con Cuba también, bueno, Rusia ya hizo una declaración sobre ojo con las injerencias extranjeras, pero tampoco va a ser un bocado de cardenal Cuba, no les va a ser fácil, no les va a ser fácil porque está todo muy a la vista, de cómo bueno, estamos viendo los fracasos, las pandemias y los manejos de la pandemia están siendo usados por las derechas que han fracasado también, porque si hay alguien que fracasó, ¿cuántos muertos tuvo Estados Unidos con Trump? ¿Cuántos muertos arrojaron los negacionismos? ¿Qué es lo que provoca las altísimas cifras de muertes en los lugares donde hay altísimas cifras de muertes? Los negacionismos. ¿Qué tienen? ¿Quiénes han promovido, quiénes han colaborado activamente para llegar en la Argentina a los 100.000 muertos? Los negacionistas, los antivacunas. Rodríguez Larreta, que recién ahora hace 15 días se fotografió vacunándose, no se fotografió el año pasado, cuando había que inspirar e instar a la población a tener conductas responsables en relación con las vacunas. Ahí no se mostró vacunándose, ahí judicializó el DNU que pedía que se cerraran las escuelas por 2 semanas. Y en ese caso, a la Corte Suprema Argentina, en ese fallo que declaró inconstitucional ese DNU, yo le pondría el adjetivo destituyente, porque tuvo un comportamiento destituyente, avalando a un alcalde del que es socio. Muchos de los jueces de la Corte Suprema son socios ideológicos a través de Clarín, etcétera, avalando un disparate que era que ese DNU no era constitucional. Y en esas 2 semanas
en los que por la Corte Suprema y por Rodríguez Larreta hubo clases en la ciudad, no es solamente, murieron muchos docentes. Tal vez en términos cuantitativos no hayan abultado demasiado esta cifra de 100.000, que es desbordante. Pero murieron muchos docentes, pero no se trata solamente de lo que pasó esas 2 semanas. Una Corte Suprema que falla en contra de un DNU presidencial, que está inspirado en la opinión de la gente que más sabe sobre cómo manejar una pandemia desconocida como esta, que eran los infectólogos, que eran los consultores del presidente de la nación. Esa Corte Suprema está debilitando a la ciencia, está debilitando los argumentos científicos, está debilitando una figura presidencial. Y me parece que no se la puede llevar de arriba, porque hay que recordar, y esto si no lo recordamos acá no lo recuerda nadie. Otro apunte que me parece interesante, este plan Cóndor 2 que se está dando en la región tiene que ver, tiene una particularidad que la comentábamos el otro día. El Cóndor 1 fue organizado desde Estados Unidos, por la Escuela de las Américas, por las Fuerzas Conjuntas, por las instrucciones de la CIA, por todo lo que es muy probable que se esté repitiendo, pero tenían una excusa, que eran las organizaciones armadas, que en realidad ya estaban diezmadas. Vinieron en el Cóndor 1 a arrasar con toda la posible oposición política al neoliberalismo que estaba entrando en la década del 70 a la región. Porque cambió eso. El Cóndor 1 fue una inflexión en el capitalismo que conocíamos antes y el que conocimos después de la implantación del Cóndor 1. Ahí hizo su arribo este neoliberalismo, que no es otra cosa que un capitalismo que excluye y que cancela gente. En esta reedición de este Cóndor 2, como le ha llamado Evo Morales, lo que tenemos en diferentes países de la región no son organizaciones armadas. Y esto yo creo que es central y que tenemos que tenerlo muy presente. Lo que hay en Chile, que es un bastión que se les cayó y que es posible que tenga un presidente comunista dentro de poco, y que tiene una presidenta de la Convención Constituyente mapuche. O sea, yo me imagino el Pentágono mirando Chile hace 2 años, mirando Chile ahora, algo tienen que hacer. Bueno, Chile, Colombia. Colombia es un país para mirar muy de cerca, porque han tomado de Chile, y esta figura a mí me parece central en este análisis, que es la figura de la primera línea. No hay organizaciones armadas porque la experiencia latinoamericana nos ha dejado como saldo que el asalto al poder por la vía armada, como ha sucedido en Cuba, pero hace en el 59, 70 años, no es una vía posible ni factible, ni está en la época, ni está en el ánimo de nadie, digamos. Al contrario, las organizaciones armadas que había en Colombia intentaron dejar las armas y lo fueron eliminando, matando, asesinando a uno por uno mientras se postulaban para candidatos a alcaldes o a presidentes o a lo que fuere. Lo que hay son primeras líneas, pero que están dispuestas a morir. Esos chicos, que tanto en Chile como en Colombia están parados. Mañana, si puedo, voy a leer un texto de Correa Lugo que es sobre soy un vándalo y soy de la primera línea, que a mí me conmovió mucho. Pero son pibes que no son militantes políticos, están muy politizados y están ahí porque saben perfectamente que si no mueren por COVID, van a morir por una bala de algún narco o de un paramilitar o de un policía militarizado o por lo que fuere, o de hambre o de lo que sea, pero no es viable la vida. Entonces nos encontramos con un extraño fenómeno de una región que tiene generaciones juveniles que están dispuestas a dar la vida por la democracia. Por eso el Cóndor 2 está llamado al fracaso. Porque ¿cómo vos podés justificar ante una opinión pública internacional que tomaste, como justificó tantas veces Estados Unidos,
la excusa ya hartante de Estados Unidos. Nos piden libertad, los cubanos nos piden libertad, entonces nosotros vamos y les vamos a llevar la democracia, bueno, todo eso que lo vienen repitiendo desde la primavera árabe y mucho antes. Pero ¿cómo haces para justificar que estás interviniendo militarmente en un país que lo único que quiere, cuyo pueblo lo único que reclama es que se respete la Constitución y que se respeten las elecciones libres, como en Perú, por ejemplo? ¿Qué haces con Perú? ¿Vas a intervenir en Perú militarmente cuando hay elecciones que todo el mundo vio que fueron legítimas y que ni siquiera la OEA, que trabaja para ellos, puede negar que ganó Castillo? Están en un problema. Entonces, nosotros padecemos y vemos los nuestros problemas, pero no creamos que ellos la tienen fácil.